El día de hoy tuvimos como invitado a Jonathan Benaim, nacido en Venezuela, panameño, por necesidad, diría por ahí. Y pues el día de hoy, pues él se desempeña dentro de una corporación que está en el ramo de la moda. Y bueno, trae ahí un rol interesante. Él nos platica un poco ya en sus aprendizajes, que debido a una negligencia médica y a una infección causada por una negligencia médica, pues él tiene una afección cerebral, lo cual le trae una serie de complicaciones a nivel físico, en donde los médicos pues hablaban de posible ceguera, de posible muerte cerebral, y pues tras todo diagnóstico, él sale adelante y logra desarrollarse pues en una familia que lo recibe, que lo incluye y que lo trata como cualquier otro de sus hermanos, de sus primos, y en una familia en donde nos dice Jonathan, me aceptaron y me apoyaron, aún con la condición que tenía. Y él nos platicaba un poquito que en este aprender de su discapacidad y de esta condición, pues él se da cuenta que en su familia y la gente cercana, todo el mundo tenía un muy buen nivel de aceptación. Sin embargo, pues él tenía algunas ideas acerca de su condición que no necesariamente le permitían avanzar y lo comparte un poco como inmadurez, ¿no? Él tenía el gran anhelo de poder caminar hasta los 14 años, que en definitiva pues le dicen, oye, se hizo lo que se tenía que hacer y no se ha logrado. Y en este momento quizá Jonathan tiene un momento de parteaguas que le permite decir, a ver, ¿y qué vamos a hacer con ese tiempo y esa energía que de pronto estaba enfocada en caminar y ya vimos que no se logró? Pues entonces empieza a enfocarse en las cosas que él realmente, nos decía, tengo realmente en mis manos, ¿no? El caminar ya no está en mis manos, empujar mi agenda personal y de desarrollo sí lo está. Y entonces él empezó a fijar metas alcanzables, ¿no? Él quería ser actor, nos decía trabajar en el teatro profesional, inclusive hasta ganar un Oscar, y toma la decisión de estudiar artes escénicas en Venezuela y empieza a abrirse camino por esa agenda, ¿no? Él nos dice que el humor ha sido una herramienta fundamental para su desarrollo y bueno, pues se ha divertido mucho en esta jornada, siendo actor y además con experiencias ya muy interesantes en Venezuela, llevando a cabo esa profesión. Él se da cuenta pues de todo esto que les acabo de platicar y dice, oye, más allá, mucha gente me dice, oye, te rendiste, ¿no? A ver, más allá de rendirme, enfoqué mis energías en metas distintas que realmente estaban bajo mi control. Entonces, hablando un poco de todas estas condiciones, nos empieza a llevar Jonathan por el terreno de la inclusión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nos decía, oye, pues al final, hablando de inclusión, pues mucha gente se enfoca a temas como infraestructura, rampas, elevadores, escaleras, etcétera. Pero no está puesto en la infraestructura, nos decía, está puesto en los paradigmas que tienen las personas que interactúan con esa infraestructura. Cuando una persona se da cuenta de cuál es su responsabilidad en el proceso de inclusión, deja de cometer algunos actos que van en contra de la inclusión, como utilizar las zonas de estacionamiento que están marcadas para personas con discapacidad, en lugar de buscar otras opciones. No está en la infraestructura, está en la persona que toma la decisión de estacionarse ahí en un lugar que está designado para personas con esta condición, ¿no? Oportunidades laborales, de pronto el pensar que una persona no es capaz, no de poder desempeñar un rol, y pues aquellas organizaciones que se dan la oportunidad y toman, yo diría, ese riesgo compartido, porque no solamente es de la organización, sino también es de quien ejecuta la tarea, el poder sacar adelante ese reto, pues evidentemente también ahí hay otra avenida, ¿no? Nos habla un poco, hablando de infraestructura también, el tema de los elevadores en lugar de utilizar escaleras eléctricas, y sobre todo nos hacía énfasis un poco en cómo se genera la relación entre los caminantes, nos decía yo, ¿no? Los que caminan, con los que traen algún hándicap como estos que hemos generado. Y bueno, la conclusión de todo esto está en la configuración acá arriba. ¿Qué paradigmas tienes que explorar para poder abrir desde tu comportamiento oportunidades para poder incluir a personas que tienen este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces él nos decía, gracias a las oportunidades, porque las aprovechamos tanto,
que damos 2 o 3 veces el desempeño que el resto de la gente normal para poder mantener esta situación. Por ejemplo, un empleo, pues busca dar un performance en el que se hace indispensable para poder mantener esa oportunidad, ¿no? Entonces, está muy interesante porque nos dice, oye, pues yo me veo en la necesidad de moverme a Venezuela por las situaciones políticas y también de seguridad. Nos platicaba de un asalto que afortunadamente salió bien debido a que pues, el asaltante vio la silla de ruedas y se conmovió un poco y decide retirarse y pues esto lleva a Jonathan a migrar a Panamá. Ahí ya es donde se incorpora con esta actividad que les platicamos en este corporativo de moda y bueno, pues empieza a abrirse muchas oportunidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace en Panamá es darse cuenta que lo que ya hacía en Venezuela no del todo había un mercado, un nicho de mercado para poder hacerlo, y entonces toca puertas, ¿no? Entra, aplica para esta posición, logra entrar tras 5 semanas por ahí de que no avanzaba el proceso, afortunadamente se da, y entonces en este momento pues ya se desempeña en esta corporación. Algo interesante que ha aprendido Jonathan, evidentemente, es a poder levantar la mano, a poder levantar la voz, no quedarse callado, levantar la mano, hacer preguntas, pero también invita a los demás a hacerle preguntas. ¿Cómo podemos construir la relación? ¿Cómo podemos hacer esta interacción desde tus necesidades y desde las mías? Y bueno, esto abre un proceso que permite que todos conectemos en un ambiente donde la diversidad está, pero el reto está en cada uno de nosotros, en cómo hace que la diversidad pueda incluirse en nuestra agenda de vida y en nuestra agenda personal. Al final nos da algunas recomendaciones ya para cerrar, de no tener miedo a quienes están en la condición, pero también a quienes interactúan con estas personas, a no tener miedo a acercarse, evidentemente a conocer los límites y ver si esos límites son reales. Y si no son reales, entonces romperlos e ir con todo aquello que se sueña, ¿no? El probar y decir qué funcionó, o qué no funcionó, pero es preferible probar y que no funcione a jamás haber probado, ¿no? Es otro de los puntos que nos da. Al final de cuentas somos iguales, decía Jonathan, todos soñamos y es ahí lo que nos une, que todos tenemos sueños, que todos tenemos expectativas de crecimiento y al final nos habla de 3 herramientas que le han ayudado a él a salir adelante y a generar estas conexiones tan exitosas. Y bueno, pues es la recomendación que nos da tanto a los caminantes como a los no caminantes, ¿no? Gratitud, agradecer por sobre todo, porque ahí tu mente se enfoca a poder conectar con las oportunidades. Está buenísimo ese concepto, ¿no? Si no agradezco, pues no conecto con las oportunidades, y si no conecto, pues eventualmente no puedo crecer. Vivir con realismo también, poner metas alcanzables para mantener el empoderamiento, como nos decía al principio de la charla. Y por último, el humor. Nunca dejar de reír. La sonrisa, apunten la frase porque esta está matona para que la saquen ahí en una conversación de copas o con algún cliente o en algún negocio. La sonrisa es la única curva que endereza todo.